El primer ministro de Groenlandia, la primer ministro de Dinamarca, el primer ministro de Noruega, el primer ministro de Finlandia, el Papa, la presidenta de México, el primer ministro de Canadá. Podría seguir nombrándote una lista interminable. Líderes mundiales que están arremetiendo en contra de Estados Unidos con toda su fuerza. Y tratan de defenderse mutuamente en contra de las amenazas que ha dado Donald Trump. No sé si lo habrás escuchado, pero hace unas noches Donald Trump amenazó a Groenlandia. Y esto lo hizo dentro del Air Force One. Porque sí, Donald Trump le dijo al medio de Atlantic, y cito, Groenlandia también va a ser nuestra. Es lo que dijo Donald Trump en el Air Force One, donde también aprovechó para decir que quiere invadir Colombia. Aparte de todo esto, Donald Trump también amenazó con invadir México, y gracias a esta actitud de Donald Trump, a la forma en la que ha llevado todo, podemos ver que existe ahora un desequilibrio global. Donald Trump ve las cosas como que si fueran un tipo de esferas de influencia. Tanto así que ha creado esta doctrina que se llama Doctrina Monroe, o al menos así él la nombró. Él quiere, como te lo he dicho en videos anteriores, conquistar todo el hemisferio occidental, para posteriormente darle Europa a Vladimir Putin y darle todo Asia a Xi Jinping. Pero el resto del mundo, gracias a Dios, le hace frente a Donald Trump y dice, no vamos a permitir que tú, un hombre que es un criminal convicto, un hombre que se ha descubierto que ha hecho cosas atroces, se apodere de la tierra así de fácil. Quiero que veas cómo el mundo entero ha respondido a las amenazas de Donald Trump de querer apoderarse de Groenlandia, apoderarse de México y hacer que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Repasemos algunos de estos comentarios aquí mismo. Primero, comencemos con el comentario del primer ministro de Groenlandia. Su nombre es Jens Frederik Niels. Y dice lo siguiente: hemos sido un amigo cercano y leal de los Estados Unidos durante generaciones. Hemos estado hombro con hombro en tiempos difíciles. Hemos asumido la responsabilidad de la seguridad en el Atlántico Norte y no menos en América del Norte. Esto es lo que hacen los verdaderos amigos. Precisamente por esa razón, la retórica actual y la repetida que proviene de los Estados Unidos es totalmente inaceptable. Cuando el presidente de los Estados Unidos habla de la necesidad de Groenlandia y nos vincula con Venezuela y una intervención militar, no solo está equivocado, sino que es irrespetuoso. Nuestro país no es un objeto de retórica de las grandes potencias. Somos un pueblo, un país, una democracia que debe de ser respetada, especialmente por amigos cercanos y leales. Somos parte de la OTAN y somos plenamente conscientes de la ubicación estratégica de nuestro país. También entendemos que nuestra seguridad depende de buenos amigos y alianzas fuertes. En ese contexto, una relación respetuosa y leal con los Estados Unidos es muy importante y ese ha sido el caso durante décadas. Pero las alianzas se construyen sobre la confianza y la confianza requiere respeto. Las amenazas, la presión y hablar de anexión no tiene lugar entre amigos. No es así como se habla a un pueblo que ha demostrado repetidamente responsabilidad, estabilidad y lealtad. Ya es suficiente, no más presiones, no más insinuaciones, no más fantasías de anexión. Estamos abiertos a la conversación, pero deben tener lugar a través de los canales adecuados y con pleno respeto al derecho internacional. Y los canales adecuados no son publicaciones aleatorias o irrespetuosas en las redes sociales. Groenlandia es nuestro hogar. Es nuestro territorio y seguirá siéndolo. Esa es la declaración. Luego tienes a Ulf Kristersson, el primer ministro de Suecia. Él dice lo siguiente: solo Dinamarca y Groenlandia tienen el derecho de decidir sobre asuntos concernientes a Dinamarca y Groenlandia. Suecia apoya plenamente a nuestro país vecino. Tienes a Jonas Gahr Støre, el primer ministro y líder del Partido Laborista Noruego, primer ministro de Noruega, quien dice lo siguiente: Groenlandia es una parte integral del Reino de Dinamarca. Noruega se solidariza plenamente con el Reino de Dinamarca. Rasmus Jarlov, un miembro conservador del Parlamento de Dinamarca y presidente del Comité de Defensa de Dinamarca, respondió a Katie Miller, la esposa de Steve Miller, quien publicó un mapa de Groenlandia diciendo próximamente, con la bandera estadounidense encima. Además, Donald Trump publicó una imagen de sí mismo hablando de la doctrina Monroe, con él pisando Canadá y sosteniendo un bate, mostrando que iba a conquistar Groenlandia, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica. Jarlov dice lo siguiente: esto es asqueroso. Obviamente piensa que es divertido bromear sobre amenazar con atacar y anexar el territorio de sus aliados. No lo es. Es algo moralmente serio para el pueblo de Groenlandia y el resto de Dinamarca. El primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb, escribe lo siguiente: nadie decide por Groenlandia y Dinamarca, sino Groenlandia y Dinamarca mismo. Nuestro amigo nórdico Dinamarca tiene todo nuestro apoyo. Ahora aquí tenemos una declaración de la primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ella dice lo siguiente: debo decirle esto muy claramente a los Estados Unidos. No tiene absolutamente ningún sentido hablar de ninguna necesidad de que los Estados Unidos se apoderen de Groenlandia. Los Estados Unidos no tienen base legal para anexar
uno de los 3 países del Reino de Dinamarca. El Reino de Dinamarca, y por lo tanto Groenlandia, es miembro de la OTAN y por lo tanto está cubierto por la garantía de seguridad colectiva de la alianza. Ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos que otorga a los Estados Unidos un amplio acceso a Groenlandia. Además, el Reino ha realizado inversiones significativas en seguridad en el Ártico. Por lo tanto, insto encarecidamente a los Estados Unidos a que cesen sus amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país, y otro pueblo que han declarado claramente que no está a la venta. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca. Luego tienes a la primera ministra de Islandia, Frostadóttir. Esto es lo que ella dice: Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Islandia se solidariza plenamente con nuestros amigos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, está respondiendo a las amenazas de Donald Trump de querer, ya saben, invadir México, y también respondió a las amenazas de Donald Trump de querer invadir Groenlandia. También respondió a las amenazas de Donald Trump de querer invadir Colombia, y también las amenazas de Donald Trump, bueno, no amenazas, sino que lo que dice sobre querer apoderarse, porque ya invadió Venezuela. Claudia Sheinbaum dice lo siguiente: Presidenta de México. El artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas establece textualmente: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esta es la posición del gobierno de México. La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos también debe de guiar a los Estados Unidos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El primer ministro de Canadá dice lo siguiente sobre María Corina Machado, la cual es la principal opositora del régimen de Venezuela y la persona que todo el mundo pensaba que después de que Donald Trump haya retirado a Maduro de Venezuela iba a poner como presidenta, porque como tal ella ganó en las elecciones pasadas, solo que todos sabemos que Nicolás Maduro la robó. Ella, con la necesidad de que Donald Trump la apoye, incluso llegó a mentir. Llegó a decir que Donald Trump sí ganó las elecciones del 2020, pero que se las robaron. Llegó a ser una lamebotas de Donald Trump, todo para que Donald, como les digo, saque a Maduro de Venezuela y la meta a ella. Como tal, es algo que ella ya se había ganado. Pero como todos sabemos, Donald Trump la traicionó. Es más, ella, cuando ganó el Premio Nobel a la Paz, se lo dedicó directamente a Donald Trump. Y aún así Donald Trump, después de haber secuestrado a Nicolás Maduro, trató de negociar con Delcy Rodríguez, la en ese momento vicepresidenta y actualmente presidenta interina de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Donald Trump ha dicho que María Corina Machado es una mujer agradable, pero que sencillamente la gente no la respeta. El Washington Post informa que la decisión de Donald Trump de traicionarla fue porque ella aceptó el Premio Nobel a la Paz y se lo dedicó a él, cuando ella debía haber rechazado el Premio Nobel a la Paz y dárselo a él y decir: no quiero esto, y tuvo que haberse negado a aceptar el Premio Nobel a la Paz. Eso la convirtió en una persona no tan grata para Donald Trump y básicamente la convirtió en su enemiga. Así que Donald Trump prefirió traicionar a María Corina Machado y aliarse con Delcy Rodríguez, la que les digo que es la presidenta interina, ya que era la mano derecha, bueno, mejor dicho, la que le seguía después de Nicolás Maduro. Todo esto porque él alega que ella le va a entregar todo el petróleo venezolano. Porque sí, en palabras de Donald Trump, él está feliz de que exista una marxista dirigiendo Venezuela siempre y cuando, como te digo, les entregue el petróleo. Y por otro lado ya tenemos a todas las compañías petroleras estadounidenses preparadas para entrar. Y también tenemos a Howard Lutnick diciendo que están listos para extraer todos sus minerales. Por su parte, el primer ministro Mark Carney dijo lo siguiente: hablé con María Corina Machado hace unos días. Afirmé el apoyo de Canadá para una transición de poder venezolana. Todo esto de forma pacífica. Una que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano. Por cierto, Charlie Angus, líder de la resistencia en Canadá, dice que Canadá se está preparando para la guerra. Él dice que por más que Mark Carney tenga un lenguaje diplomático, la gente en Canadá entiende que la forma en la que se expresa Donald Trump demuestra lo que quiere en el fondo. ¿Y qué quiere en el fondo Donald Trump? Esta doctrina, esto del Estado número 51. Como todos sabemos, Donald Trump, básicamente desde que llegó al mandato, está diciendo que quiere que Canadá se convierta en su Estado número 51, por más que le han dejado muy en claro que jamás va a pasar. Porque sí, en pocas palabras, Donald Trump quiere invadir Canadá y convertirlo en su Estado número 51, quiere invadir Groenlandia, quiere invadir México, quiere invadir Colombia. Eso es lo que Donald Trump quiere y por esa razón Canadá se está preparando. Y es muy interesante que los medios canadienses que dicen que esto no va a suceder o que esto es mentira, son justamente los medios canadienses controlados por oligarcas. Oligarcas a favor de Donald Trump. ¿Quieren que les muestre algunos clips de lo que Donald Trump dijo en el Air Force One? ¿O quieren que les muestre las cosas que dijo? Bueno, primero les quiero mostrar lo que dijo Charlie Angus. Miren, por favor. Says he doesn't care. He wants their oil.
He doesn't even believe that their opposition leader will have a place because he plans to run Venezuela himself. Good luck, Donald. Good luck with that. My sense from the Canadian people is that, again, last year, we would have been really nervous. We'd have been freaked out by this. There's a sense that you can feel everywhere of a determination. We understand exactly who we're up against. We understand that this is a criminal. This man is a convicted criminal who survived for decades, siphoning off dark Russian money. He's now doing smash and grab politics, bandit politics, trying to steal other nations' resources. And it's forcing the rest of the world to decide which side they're on. And right now, our leader, Mark Carney, has been in constant communication with the Europeans. I don't think the Europeans would have probably backed us at the beginning of last year. Honest to God, I was over at NATO. They were freaked out. They wanted to appease MAGA, but MAGA has no friends. Donald Trump isn't interested in allies. So we see this attack on Venezuela as setting the stage for an attack where Donald Trump could go anywhere. The same language he's used against Venezuela, he's used against us, a democratic nation, and he sees that we have immense resources. The difference is this time, Donald, good luck trying to think that you are going to intimidate or break the Canadian people. It's not going to. Bueno, también estamos escuchando al presidente de Colombia y el presidente de Colombia está diciendo comentarios como estos. Hablo en serio cuando digo que todo latino que apoya a Donald Trump es un traidor. Bueno, primero que todo, el presidente Gustavo Petro no es alguien que yo apoye ni un poco, pero lo que dice es verdad. En este punto, si tú eres un latino que apoya a Donald Trump, estás mal. Yo sé que puedes pensar, bueno, Donald Trump libró a Venezuela de Nicolás Maduro. Y la verdad, bravo, qué bien que ya no esté Nicolás Maduro en el poder. Me parece genial. Pero la forma en la que lo hizo, lo único que hace es desatar una guerra. No solo con Venezuela, sino que genera un precedente para que otros países puedan hacer exactamente lo mismo, y no te imaginas lo dañino que puede llegar a ser eso. Ya que imagina que Rusia puede hacerlo ahora con Ucrania. Imagina que Xi Jinping, el presidente de China, puede hacer eso ahora con Taiwán. ¿Por qué? Porque lo hizo Estados Unidos, porque lo hizo Donald Trump. Y ahí es el problema. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, también publica lo siguiente: los gringos escupen a los latinos, les ponen grilletes y los expulsan de su país como perros. ¿Qué te hace pensar que esa gente se preocupa por la libertad de las personas que tratan como basura? Ridículo. No te salvarán, vienen por tu territorio sin nosotros en él. ¿Te suena familiar lo que está pasando? ¿Te suena familiar lo que está pasando en Palestina? Esto es lo que Petro también publicó junto a lo siguiente. Donald Trump lo dice directamente. Dijo que va por el petróleo de Venezuela. Le dio la espalda a María Corina Machado, la héroe por la que lloraban extasiados hace solo una semana. Anunció un gobierno en Venezuela por el tiempo que le apetezca. Amenazó con más ataques si Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, que ahora dirige Venezuela, aparentemente no le da todo el petróleo. Y el centro colombiano aplaudió, posicionándose a la derecha de la extrema derecha global. Aterradoramente nauseabundo. Eso es lo que Gustavo Petro publica. Ahora quiero que escuchen lo que se está diciendo de Groenlandia. Miren, por favor. Let's talk about Greenland in 20 days. Venezuela, we talk so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. I think it's a big one. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. They thought that was a great move. What would the justification be for a claim to Greenland? What would the justification? Oh, I don't want to talk about Greenland now. I just say this. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it, and they know that. Y aquí tienes lo que dice sobre México. Miren, por favor. You have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong. Y aquí tienes lo que dice sobre Colombia y países enfermos en su patio trasero. Miren, por favor. Successful. And where the oil is allowed to freely come out because that's good, it gets the prices down. That's good for our country. Now we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you.
What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people. Yeah. Bueno, lo que te voy a contar podría ser el paso histórico más tonto que ha dado Donald Trump. En este caso, Melania Trump básicamente ha terminado aceptando tener que dar una declaración bajo juramento. Todo esto sobre preguntas como dónde vive, dónde reside, ¿cuánto tiempo pasa con Donald Trump? ¿Cuánto tiempo está en abandono de su deber como primera dama? ¿Vive en la Quinta Avenida? ¿Vive en Mar-a-Lago? ¿O vive en la Casa Blanca? O mejor dicho, ¿dónde está su residencia? Porque sí, en este punto todo eso está en juego. Ella presentó una notificación de traslado para llevarse el caso de Michael Wolff, que él presentó para adelantarse a la demanda por difamación de $1.000 millones que ella generó. Él presentó la demanda en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, que básicamente es un tribunal estatal. Ella presentó, por otro lado, una notificación de traslado. Y sí, le tocó un juez a favor de Trump. Hablaremos de eso en un momento, pero si yo tuviera que ser el abogado de Michael Wolff, aunque yo no soy abogado, pediría una fase de instrucción jurisdiccional limitada. Todo esto para poner a la señora Trump, o sea, la esposa de Donald Trump, bajo juramento. ¿Bajo juramento sobre qué? Sobre su estilo de vida, sobre las cosas que hace, sobre su relación con el señor Trump. Porque el único boleto de entrada a la Corte Federal, que es lo que quiere Melania, es poder demostrar bajo juramento diversidad de jurisdicción. ¿A qué me refiero con esto? Esto significa que tiene que demostrar que Michael Wolff y Melania Trump viven en estados diferentes. Porque claro, si ellos viven en el mismo estado, el caso se tiene que llevar en una corte estatal. Pero si se llega a demostrar que Melania Trump vive en otro estado que no sea Nueva York, tiene que llevarse a una corte federal si el caso supera los $75.000, y todos sabemos que sí. Por bastante lo sobrepasa. Así que Melania Trump tiene que argumentar que ella reside en un estado diferente al de Michael Wolff en Nueva York. Por lo tanto, tendrá que argumentar que es de Florida. Pero lo es. ¿Y qué pasa con lo que declararon para Barron Trump? Barron Trump va a la Universidad de Nueva York, porque claro, él está pagando la matrícula como un residente del estado de Nueva York. Porque ella no dice que vive en Nueva York, donde la verdad la hemos visto pasar en la mayor cantidad de tiempo. ¿Qué dicen sus declaraciones de impuestos? ¿Qué dicen sus declaraciones de impuestos relacionados con la propiedad? Esto va a ser muy interesante, la verdad. Este caso va a ser muy interesante. La pregunta es, ¿la jueza de Trump, Maureen Valcastle, va a permitir este tipo de instrucción? El titular es que allá por octubre, Michael Wolff, el periodista, recibió una carta exigiendo $1.000 millones, o de lo contrario, ella presentaría una demanda por difamación en su contra. Por supuestamente mentir sobre su conexión con el mundo de Jeffrey Epstein, la red de Jeffrey Epstein y su esposo. Así que Michael Wolff dijo, no hay necesidad de que me demandes, yo te voy a demandar primero, y Michael Wolff corrió directamente a la Corte Estatal Federal para demandarla. Y de hecho aquí tenemos una copia de esa demanda y te la voy a leer. Él repasó metódicamente todo el artículo y todos los comentarios que a Melania Trump no le gustaron y que él escribió en The Daily Beast y otros lugares, y básicamente dijo que o bien son ciertos o son opiniones basadas en hechos o están sacados de contexto. Así que esto le dio a él la oportunidad de volver a repasar cada uno de ellos de nuevo. Bueno, a ella no le gustó eso. Por eso, ella ha presentado una solicitud para intentar llevar el caso a la Corte Federal de Nueva York. Permítanme mostrarles un clip ahora de una entrevista que tuvo Michael Wolff justo cuando presentó esta demanda, y vamos a hablar de su enfoque. Right, and certain of the comments that you made, just for our audience, were about the relationship between Donald Trump and Melania, and it looks like you got a threat letter, which you've attached to the lawsuit that's been filed in the New York State Supreme Court, which is the trial level court in New York, giving you until yesterday to do a bunch of things towards Melania, including an apology, or she was going to sue you, but you sued her first. Talk about the receipt of the letter, what happened yesterday, and the filing of the lawsuit today. Well, I'm not the first person to get such a letter, and also not about such a subject. I mean, a lot of people have, or a number of people have made statements related to Melania Trump and Jeffrey Epstein. I mean, there are pictures of them together, so this is not this is not far-fetched. And so the discussion is what kind of relationship that they had, and a lot of these are questions: what kind of, who introduced them, in what circumstance, all of these questions, which clearly the Trumps do not want asked, and they certainly don't want answered. So I got a letter on the 15th, which said they're going to sue me for $1 billion unless I retract and apologize.
Nothing that I've said in any reasonable, actually, and even in any wild conception of this can be called defamatory. Actually, there's what I've said is not only just statements of fact, but mild circumstances. They knew each other. They might have been in the same room when that kind of thing. But this entire discussion, they are deeply allergic to. Esto es lo que dijo él en su demanda, mientras que ella intenta claro que los jueces federales le den cobertura. Él habla de la carta de exigencia del 15 de octubre. Esta fue enviada por el abogado favorito de Donald Trump cuando hablamos de casos de difamación. Él se llama Alejandro Brito, un abogado que reside en Coral Gables, Florida. Y esta fue una carta de amenaza por $1.000 millones si es que él no se retractaba y pedía disculpas por todo lo que estaba diciendo. O sea, si Michael Wolff no se disculpaba por decir las cosas que dijo de Melania. O sea, básicamente estaba amenazando con demandar si es que Michael Wolff no se callaba. En pocas palabras. Y también así podrían congelar los derechos de este periodista de la primera enmienda. Él dice en el párrafo 4 de su demanda: la señora Trump y su esposo, del Ejecutivo Unitario, junto con sus secuaces de MAGA, han hecho una práctica al amenazar a quienes hablan en contra de ellos con costosas acciones SLAPP, para silenciar su discurso, intimidar a sus críticos y extraer pagos injustificados y confesiones y disculpas al estilo Corea del Norte. La carta de amenaza en las páginas 2 y 3 enumera a algunos de aquellos a quienes han presionado para una sumisión injustificada, un patrón de abuso. Estas acciones legales amenazadas están diseñadas para crear un clima de miedo a la nación para que la gente no pueda ejercer libre y confiadamente sus derechos de la primera enmienda. Las amenazas también tienen la intención de cerrar la investigación legítima sobre el asunto de Jeffrey Epstein, que los Trump y los colaboradores han buscado impedir y suprimir en cada momento. El señor Wolff es un periodista que ha hecho su trabajo diligentemente. Y luego él repasa que cada una de estas supuestas difamaciones les repitió y dijo por qué no pueden sustentar un caso de difamación. Primero, Melania Trump estuvo muy involucrada en el escándalo de Jeffrey Epstein. Él dice: bueno, esta declaración está sacada de contexto. Lo que realmente dijo fue: la primera dama ha evitado en gran medida el tema candente, pero el biógrafo de Donald Trump, Michael Wolff, sugiere que ella está actuando tras bambalinas, y eso está en un contexto claro, tampoco es difamatorio. La primera dama podría ser el eslabón perdido en los vínculos del presidente Donald Trump con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Él dijo que esto de nuevo está sacado de contexto y es justo y preciso. Melania estaba muy involucrada en el círculo social de Jeffrey Epstein, y así es como conoció a Donald Trump. Nuevamente, él dice que esto falla al no dar contexto completo del artículo del Daily Beast. Y dice que entre muchos otros vínculos, la señora Trump era modelo de ID Models, dirigida por un antiguo amigo tanto de Donald Trump como de Jeffrey Epstein. La señora Trump conoció al señor Trump en la fiesta del Kit Kat Club. La fiesta fue organizada por el ID Models y su propietario. Declaración 4. Ella fue presentada por un agente de modelos con el que tanto Donald Trump como Jeffrey Epstein estaban involucrados. Ella presentó a Donald Trump de esa manera. Jeffrey Epstein la conocía bien. Él dice que eso es cierto. Declaración 5. Jeffrey Epstein alegó que a Donald Trump le gustaba acostarse con las esposas de sus amigos y que durmió por primera vez con Melania en su Lolita Express. Él dice que esta declaración es cierta y así sucesivamente. Ahora bien, hay casos y casos. Tenemos que entender que cuando el caso es en una corte estatal, vas a tener un jurado y el jurado va a terminar decidiendo. Como lo hemos visto, por ejemplo, en películas, que el jurado decide, ¿ok? Pero Melania Trump quiere llevarlo a una corte federal. Para llevar el caso a una corte federal, Melania Trump tiene que demostrar que no vive en el mismo estado que Michael Wolff. Eso es algo que están luchando porque Michael Wolff asegura que ella vive en Nueva York y ella dice que vive en Florida. Es posible que esta demanda termine siendo enmendada o deba de ser enmendada para ajustarse a los requisitos de alegaciones federales. Pero como te digo, legítimamente para Michael Wolff, el caso debe de ser llevado a un tribunal estatal. Pero si tú puedes demostrar que tienes que hacer un traslado, o sea que vive fuera, el caso se va a llevar federal. Sería lo conveniente para Melania, y por eso está luchando. Sin embargo, Michael Wolff puede someter a Melania Trump a una declaración juramentada para que diga bajo juramento que vive en ese estado, y si se llega a demostrar que es mentira, puede ser encarcelada por perjurio. Ok, veamos. De por sí se ha acusado a Melania Trump de no dormir con Donald Trump. Se ha acusado a Melania Trump de casi no pasar tiempo en la Casa Blanca. Y de hecho, en su primer mandato casi no estuvo ningún día ahí. Y ciertamente ahora, en el segundo mandato de Donald Trump, la presencia de Melania Trump en la Casa Blanca es prácticamente inexistente. Las únicas pocas veces que se la ve a Melania Trump en la Casa Blanca es en eventos importantes. El resto del tiempo Melania se la ve
como te lo he dicho antes, dentro de Nueva York, en la residencia de Trump. Y hay muchas pruebas, a ella le gusta estar ahí, sale con sus amigas en Nueva York, siempre está en el spa de Nueva York, está comiendo en restaurantes, básicamente pasa ahí, aparte del hecho de que su hijo Barron Trump estudia en la Universidad de Nueva York, así que es muy obvio que Melania sí vive ahí. Así que tendrá que sentarse y responder preguntas bajo juramentos como ¿qué dice su declaración de impuestos?, que han reportado en el proceso de solicitud de Barron Trump. Saben, estas preguntas que les hacen son muy invasivas, pero ella misma se ha sometido a esto. Pero igual tenemos que ver qué pasa. Donald Trump siempre termina teniendo mucha suerte. Fue una selección aleatoria, pero le tocó Markay Viscosio. Ella es una jueza nombrada por Donald Trump en Manhattan, lo cual es poco común. Y también ha fallado a favor de la administración de Donald Trump más de una vez. Donald Trump acaba de huir de la prensa porque de tantas razones y de tantas formas no tiene las respuestas. Y esta vez no tenía las respuestas sobre las preguntas que le estaban haciendo sobre los actos ilegales que cometió en Venezuela. Pero bueno, Donald Trump realmente no ha tenido las respuestas durante mucho tiempo durante su administración. Respuestas de cómo va a mantener unida a su coalición dentro del Congreso, mientras que los republicanos diariamente amenazan con renunciar. Como Donald Trump puede pensar en seguir adelante mientras que sus propios seguidores se están volviendo a su contra. Lo cual solo se ha visto más agravado por el que el tipo que siempre ha dicho no más guerras está enfocado en crear nuevas guerras. Y es por esa razón que Donald Trump, después de haber pasado por muy malas entrevistas, tiene muchos apuros ahora. Pero antes de que empecemos con el momento en el que Donald Trump voló y tuvo la conferencia de prensa, en la cual le dijeron que qué va a hacer ahora que sus seguidores están en su contra. Let me just tell you, the voters that voted for me are thrilled. They said, this is what we voted for. Así que Donald Trump crea algo que tú también crees, que yo también creo y que probablemente cualquier persona que esté viendo este video también lo crea. Eso es que sus seguidores son tontos. Y sí, cualquier persona que apoya a Donald Trump en este punto, o cualquier persona que le crea las mentiras absurdas que dice Donald Trump en este punto, es tonto. Porque sí, Donald Trump es un estafador y es por esa razón que ha tenido éxito, porque se ha encargado de, en su camino, mientras sube, bajar a otros, engañar a otros, estafar a otros. No es porque Donald Trump sea inteligente, no. Es porque Donald Trump tiene el don de encontrar gente más tonta que él y estafarlos. Y básicamente de eso se ha tratado su carrera política. Se trata de estafar con enormes donaciones. Pero por supuesto ha acumulado millones de dólares de donaciones para negocios fallidos, fondos federales y un montón de estafas más. Pero sí, Donald Trump cree que sus seguidores son tontos. Hablemos del tema de Venezuela, de cómo Donald Trump cree que puede hacerle creer a todo Estados Unidos que se trata únicamente del tema de drogas por la razón de que le invadió. ¿Cómo se puede tratar de un tema de drogas mientras que Donald Trump indulta, ya saben, el expresidente de Honduras, que fue condenado a 45 años por narcotraficante en narcoterrorismo, y Donald Trump le dio un indulto presidencial? Pero claro, Donald Trump ahora está diciendo que quiere atacar a Venezuela. A Donald Trump no le interesa mantener a salvo al pueblo estadounidense. Si a Donald Trump le interesara que tenga el pueblo a salvo, Pete Hegseth no tuviera estos secretos de guerra por todos lados. Y por cierto, este tipo que se está elogiando a sí mismo porque nada del ataque de Venezuela se filtró, nada del secuestro de Maduro se filtró, sí se filtró en el Washington Post y también al New York Times porque no querían que mataran a personas. Así que buen trabajo, Pete Hegseth. Pero este no es el único asunto de política exterior por el cual le preguntaron a Donald Trump. Él no solo se puso en evidencia, él no solo se avergonzó a sí mismo, sino que dijo algo que todos ya veníamos sospechando hace mucho tiempo. Solo miren el clip para que lo entiendan. We've actually been asked to do it. Do you think you had Putin and on the phone, of course, and Zelensky at Mar-a-Lago? Yeah. You told me that Numerous times. You told me that your New Year's resolution was peace on earth. Do you think that 2026, if you could set a deadline of when the Russia-Ukraine I don't war... do deadlines, but I would say that, like as an example, Thailand and Cambodia. Well, I was very proud of that. Wait a minute. And they started up again and they got it solved. Where does it I give myself 1/4 of a point for that. So now I'm 8 1/4 points because they started up Thailand and Cambodia and now it's okay. So where does it actually stand between Russia I think and we'll have a Ukraine deal right now? at some point, hopefully in the not too distant. So I don't know if you saw the numbers just came out. 30,000 soldiers were killed this current month. And there was that intelligence. 30,000. 27,000 the month before. You and Senator Gray discussed additional Russia sanctions. Oh, Donald Trump no pone plazos. Qué sorpresa. No esperaba tener esa respuesta de parte de él. Si se ponen a ver, Donald Trump casi siempre
dice que todo va a pasar en 2 semanas. No notan como Donald Trump, y creo que esta es una gran forma de describir la política exterior, se le puede llamar así, claro, a la política exterior que hemos visto dentro de esta administración. La diferencia en la que Donald Trump habla con Vladimir Putin o con Xi Jinping a cómo Donald Trump habla sobre los aranceles. Por supuesto, cuando es con China, Donald Trump sabe que lo están humillando constantemente. Pero cuando se trata de aranceles, Donald Trump sabe que lo han venido estafando por mucho tiempo. Pero cuando Donald Trump habla del verdadero aliado de Estados Unidos, Ucrania, y de cómo Vladimir Putin, o sea Rusia, los ha invadido completamente, él simplemente le dice a Ucrania, tienes que ceder todo el terreno. ¿Por qué? Porque Donald Trump está a favor de Vladimir Putin. Este es el escenario mundial ahora con Donald Trump dirigiendo a Estados Unidos. Y parece que el siguiente objetivo de Donald Trump es Cuba. The go-to, and you were just talking about Cuba and what could come next there. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? I have. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. What do you think, Howard? Así que Donald Trump, que está viendo colapsar la economía de Estados Unidos, que está viendo cómo estos recursos que le servirían a las pequeñas empresas, pequeños trabajadores, trabajadores de construcción, trabajadores como tal, personas que necesitan ese dinero, pero Donald Trump prefiere desperdiciarlo en cosas innecesarias, como regalárselo a Argentina, 40.000 millones de dólares, como regalárselo al Estado Islámico para que bombardee Gaza, como regalárselo a otros gobiernos o invertirlo en secuestrar a Nicolás Maduro. Imagina esta cantidad inmensa de millones de dólares desperdiciados mientras que dentro del país no hay empleo, los precios están exageradamente elevados, la calidad de vida es mínima, el costo de salud acaba de aumentar, pero la calidad se reduce diariamente. ¿Y qué crees que dicen ahora? ¿Buscarán solucionarlo? No. Donald Trump está diciendo que ¿qué tal si gastamos más dinero para conquistar ahora Cuba y adueñarnos más de Venezuela? No hay ninguna justificación para esto. La única justificación que yo le encuentro es que Donald Trump quiere mejorar su número en las encuestas y quiere venderle el hecho de que él quiere ser un conquistador a todas las personas para que vuelvan a votar por él. Donald Trump en este punto lo que está buscando es ganar mucho dinero para todos los ejecutivos petroleros. Y esto fue lo que Donald Trump dijo cuando presionaron a Donald Trump para que dé una razón de lo que está haciendo. Esto fue lo que dijo. Thank you very much. President, if you had to sum up Operation Absolute Resolve, would you say that it was about oil or it was about regime change? It's about peace on earth. How is it peace on earth? Peace on earth. We got to have peace. It's our hemisphere. The Monroe Doctrine was very important when it was done, and other presidents, a lot of them, they lost sight of it. I didn't lose sight, but it really is, it's peace on earth. Thank you very much. Paz en la tierra. Eso es con lo que Donald Trump se está manejando. Esa es su justificación porque sabe que todas las otras han terminado siendo desmentidas. Donald Trump ya ni siquiera puede decir que se trata de un tema de drogas o de narcotráfico, como lo ha venido diciendo por mucho tiempo, ya que cada vez que Donald Trump dice esto, se lo refutan recordándole que él indultó al expresidente hondureño, culpable, verdaderamente culpable de narcotráfico, pero a Donald Trump no le importó. Así que la gente le dice, ¿cómo puedes decir que te llevas a Nicolás Maduro, que entras a Venezuela, que bombardeas un país por narcotráfico, mientras que perdonas a un narcotraficante? A la mano derecha, de hecho, del Chapo. Donald Trump ya no puede hablar de petróleo, ya que dijo que iba a liberar la energía en un punto que Estados Unidos nunca antes había visto. Él dijo que va a dejar que las cosas fluyan, pero no lo hizo porque se canceló una gran inversión en energías verdes. Esta energía eólica que Donald Trump detesta porque, según él, mata pájaros. Basándose en fotos que Donald Trump vio en internet de Japón y la subió a Truth Social. Porque si han visto esto, han visto las publicaciones de Donald Trump en las que él pone una foto de un molino de viento que se ha descubierto que en ciertos casos es de Taiwán, de Japón o de otros países, con halcones muertos. Y Donald Trump diciendo, miren estos molinos de viento estadounidenses quitándole la vida a las águilas calvas de Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que está liberándose de energías verdes y como Donald Trump dijo desde el principio, él iba a encargarse de fomentar que la energía principal de Estados Unidos sea el petróleo, el oro negro. Pero Donald Trump, tú dijiste que ibas a hacer esto desde el primer día para reducir los precios. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que todo se ha vuelto más caro. Si fuera verdad lo que dice Donald Trump, al menos los precios se mantendrían, pero no. Por supuesto que los estadounidenses no van a ver ningún resultado en los precios después de esta captura gigantesca de petróleo de Estados Unidos a Venezuela. Así que lo que Donald Trump quiere es obtener la mayor cantidad de petróleo posible. Además, las compañías petroleras no ganan dinero vendiendo grandes cantidades de petróleo. Lo que quieren es un precio estable para obtener el mayor beneficio posible. Además, digamos que los precios de la gasolina baja. ¿Qué impacto va a tener esto en una persona que actualmente ya ni siquiera puede pagarse el arriendo?
o la hipoteca. Es más, muchas personas en este punto ni siquiera se pueden pagar los servicios básicos o la comida, porque les ha golpeado la inflación y los ha golpeado el desempleo. O sea, no me malentiendas, reducir la gasolina obviamente hace que todo se vuelva más económico, pues la gasolina es el transporte. El transporte es lo que hace que se muevan los vehículos que llevan la comida, que llevan básicamente todo, así que se puede abaratar un poco más los costos, pero llevamos meses en que los precios han subido tanto que no van a bajar nunca como estaban hace, yo qué sé, 6 meses, 7 meses. Entonces, ¿cuál es el argumento que está presentando Donald Trump? No está presentando ningún argumento. Sabemos lo que quiere hacer. Sabemos que esta administración quiere que creas que Donald Trump está enfocado en mantenerte a salvo. Así que mi consejo para cualquier demócrata que esté en el poder es: ya deja de hablar de que esto es ilegal, deja de quejarte y comienza a actuar, comienza a tener cualquier acción que lleve a una reacción del Partido Republicano, porque si siguen quejándose, si siguen solo escribiendo cartitas, si siguen solo vociferando cuáles son los problemas, no va a pasar nada. Hemos tenido grandes ejemplos con Donald Trump haciendo lo que quiera, aunque la gente lo esté criticando. Tenemos la réplica final del presidente del Tribunal Supremo, Robert, a Donald Trump para cerrar muy bien esto. Su informe final sobre el tercer poder, el poder judicial, el que vaya que se enfrenta a Donald Trump, es justo lo que yo esperaba, amigos, porque remete en contra de Donald Trump por su ilegalidad, por su captura del Departamento de Justicia, por su corrupción ante los jueces, por su ataque a jueces individuales que ha causado que estos jueces reciban amenazas de muerte. El ataque al Estado de Derecho, el ataque a abogados y directamente también a bufetes de abogados. Y las causas impopulares tratan de frenarlo. Sí, en realidad no hace nada de eso. Son 7 páginas de absoluta y total trivialidad. Podrían haber sido escritas por ChatGPT incluso. Si un estudiante de ciencias sociales de séptimo grado hubiera escrito esto, le dirías que tendría que empezar de cero. ¿Sabes que algo está mal cuando ves que la mitad o más de la mitad de la primera página es una foto del Salón de Independencia donde se firmó el Tratado de Independencia? Y así es como empezamos, como que si fuera una especie de documentalista, o como que si fuera una exposición de cuarto grado sobre cuál es la diferencia entre la Declaración de Independencia y la Constitución. Esto suena familiar. A hablar realmente sobre el tercer poder es solo una charla de anónimo. Vayan allá, tienen un juramento, hagan su trabajo, están listos todos. Todo lo demás que uno pensaría que estaría en un informe auténtico brilla por su ausencia. No hay ni siquiera una mención al ataque al Poder Judicial, ni siquiera una mención a la guerra abierta entre los tribunales de distrito y la Corte Suprema, tampoco entre el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema, o sobre el uso del expediente en la sombra, que de hecho ni siquiera se menciona el expediente en la sombra. De hecho, manipularon las estadísticas de su informe para demostrar el viejo dicho. Hay 3 tipos de mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y quiero resumir esto para ustedes en este punto. Hace unos días salió el informe del Poder Judicial Federal y te lo voy a mostrar aquí. En el pasado, John Roberts era al menos un poco más robusto, un poco más dispuesto a enfrentarse a Donald Trump. Un par de referencias veladas a algo que Donald Trump hizo, o un caso que estaba en la corte. Pero esta vez no. Ahora se trata de Thomas Paine y el sentido común y la Declaración de Independencia versus la Constitución. Básicamente eso es todo. Tengo noticias para él. Evidentemente no han leído el sentido común, el panfleto más influyente de toda la historia, escrito en la época de la fundación por Thomas Paine. Porque lo que Thomas Paine diría sobre Roberts o la Corte Suprema es lo siguiente: la Corte Suprema, al igual que los monárquicos que dejamos atrás, cree que a través de un título poseen un conocimiento e intelecto superior para poder decirnos al resto de nosotros qué hacer, y están equivocados. Él sería un crítico de John Roberts, no un fan, y tampoco lo sería de esta Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esto sigue por gran parte de las páginas de John Roberts. Eso es lo que recibimos. Recibimos fotos de Thomas Paine, recibimos fotos de la Declaración de Independencia. De nuevo, si esto hubiera sido escrito por un niño de séptimo grado, y yo como padre me lo presenta, yo le digo repítelo porque está muy mal. Bien, repasemos esto y hablemos de cómo se les escapa la ironía de vez en cuando. Me parece irónico que apoyen tanto a Thomas Paine cuando Thomas Paine realmente odiaría a John Roberts. También odiaría lo que la Corte Suprema MAGA ha hecho ahora. Dice la página 5 que las disposiciones concretas de la Constitución de 1787 no alcanzaron para honrar los principios abstractos establecidos en la Declaración de 1776, con respecto, claro, a la libertad y a la igualdad. Bueno, pues están haciendo un gran trabajo para arruinar la libertad y la igualdad en sus fallos. ¿Por qué no intentas avanzar realmente hacia las aspiraciones de la Declaración de Independencia, en la forma en la que dicta sentencia? Pero por supuesto eso se les escapa. Aquí tenemos un párrafo y medio de la página 7. Y les diré lo que falta. Aquellos de nosotros en el tercer poder debemos continuar decidiendo los casos ante nosotros de acuerdo con nuestro juramento, haciendo justicia al igual al pobre como al rico. Eso es lo que estamos viendo. Igualdad ante la corte para pobres y ricos. Y desempeñando todos nuestros deberes fieles e imparcialmente bajo la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.
Luego cita a Calvin Coolidge con lo siguiente: en medio de todo el choque de intereses en conflicto, en medio de todo el torbellino de la política partidista, cada estadounidense puede recurrir en busca de alivio y consuelo a la Declaración de Independencia y a la Constitución de los Estados Unidos, con la seguridad y confianza de que esas dos grandes cartas de libertad y justicia permanecen firmes e inquebrantables. Y así es como termina. Este es su comentario. Cierto entonces, cierto ahora. Bueno, simplemente escribe cierto. Tengo el honor de ser juez. Esto llega a un punto en el que es vomitivo. Bien, quiero que recapitulemos un poco de las cosas que han pasado este año. Tuvimos una guerra interna entre jueces de distrito, que de hecho en gran medida está fallando a favor de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho más del 95% de las veces. En los más de 400 casos presentados para frenar a un departamento de justicia ilegal. Y claro, de la mano también frenar a Donald Trump. Recordemos que están en guerra contra la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no están respaldando a los jueces de distrito y que están fallando a favor de Donald Trump. Todo esto en el expediente de emergencia en el 86% de las veces. He is in sharp mental and physical decline. And we now have a number for it. 39%. That is the measure of Donald Trump's physical decline since his first time in the White House. 39%. In an article published tonight by the New York Times, Katie Rogers and Dylan Friedman report under the headline, "Shorter Days, Signs of Fatigue, Trump Faces Realities of Aging in Office." The Times has documented the newly abbreviated schedule for the struggling 79-year-old man. Quote, in 2017, the first year of his first term, Mr. Trump's scheduled events started at 10:31 a.m. on average. By contrast, Mr. Trump in his second term has started scheduled events in the afternoon on average at 12:08 p.m. His events end on average at around the same time as they did during the first year of his term, shortly after 5 p.m. The number of Mr. Trump's total official appearances has decreased by 39%. 39% less Donald Trump. That's what we're getting now. Donald Trump was the laziest president we had ever seen in his first term. He is now 39% lazier. And he is now apparently struggling with a 5-hour workday. And of course, none of us have seen him do anything that in any way meets the definition of work during those 5 hours. The Times reports Mr. Trump appeared to doze off during an event in the Oval Office. And so we are now covering the physical decline and fall of Donald Trump. Last night, I mentioned Donald Trump's age a couple of times when I pointed out that you can see the 79-year-old man who gets very little sleep bewildered about how he is losing his grip on the Republican Party. And there are people who are in full-blown dementia in their early 60s. We all age differently, and Donald Trump is aging just fine for someone who should be watching TV all day and playing golf occasionally, but he's aging terribly for a president. But Donald Trump at his best age would have been the stupidest president and most incompetent president in history and the most corrupt. A younger Donald Trump is not a better Donald Trump. Los tribunales de apelación también están atrapados en la mitad de este enfrentamiento. También están en guerra con la Corte Suprema de una forma en la que nunca hemos visto en 35 años. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal la desestabilización del Estado de Derecho por parte de Donald Trump y su burla ante las reglas, su burla ante las leyes y su burla del sistema de justicia? I'm not familiar. The Minnesota House Speaker, a Democrat, who was assassinated this summer. Well, if the governor had asked me to do that, I would have done that. But the governor of Minnesota didn't ask me. I didn't. I wouldn't have thought of that, but I would have if somebody had asked me. People make requests for the lowering of flag, and oftentimes you have to say no because it would be a lot of lowering. The flag would never be up. Had the governor of Minnesota asked me to do that, I would have done that gladly. El Departamento de Justicia ha sido hallado en desacato criminal probable y están a punto de que se les desestime otro caso este año por procesamiento vindicativo en Tennessee. Pero bueno amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos como lo hago absolutamente todos los días. Pero antes de irme te quiero dar un pequeño consejo que no te daba hace unos días, un consejo que yo considero importante viendo todo lo que está pasando, viendo la situación de Estados Unidos con Venezuela, viendo a dónde apunta Donald Trump, o sea, atacar a Colombia, a México, a Cuba, sabiendo que Donald Trump ya traicionó a María Corina Machado. Mira, Estados Unidos lleva, podríamos decir, un año bajo la presidencia de Donald Trump.
Estados Unidos se ha arruinado económicamente por completo. De hecho, he tenido el privilegio de poder hablar con ciudadanos estadounidenses, con residentes estadounidenses y con personas que tristemente aún no tienen la capacidad de tener un estatus legal en Estados Unidos, y todos me han dicho algo muy similar. No hay dinero, no hay trabajo, me han botado del trabajo, me han reducido horas, trabajo lo mismo y me pagan menos. No sé si sea tu caso y me encantaría saberlo en los comentarios, o si me lo quieres escribir por interno, también está mi correo electrónico en mi descripción. Pero el punto es, las cosas están horribles en Estados Unidos, y si tú que me estás viendo tienes la bendición, porque es una bendición tener un trabajo, te recomendaría que ahorres. En este punto, invertir es bueno, pero no es lo mejor. Te recomendaría que ahorres lo más que puedas. Ahorra 3, 6, un año de tu trabajo. Bueno, un año es exagerado, pero mínimo 3 meses. Guarda y guarda. ¿Por qué? Tienes que prepararte para cosas horribles que están a punto de pasar. Y perdón si te he dicho esto en videos de hace unos días. Trato de no hacerlo más porque me han dicho que no les gusta, pero de verdad, se me rompe el corazón al escuchar historias como las que veo todos los días que me escriben por correo electrónico diciéndome que no tienen dinero. Me están pidiendo incluso asesoría financiera, pero trato de no darla porque no me gusta llevar casos sin analizarlos un poco más. Pero bueno, amigos, era únicamente eso. Piensen bien qué van a hacer con su dinero, a dónde lo van a meter, qué van a hacer con él. Recuerda que $100 que te ahorras hoy pueden ser $100 que te quitan el hambre mañana. Hace unos días Donald Trump se veía fatal mientras que estaba aterrizando en Washington, D.C. Estaba escupiendo este deseo de sangre sobre apoderarse de Groenlandia, Cuba, Colombia y México. Justo a su lado, en el Air Force One, estaba Lindsey Graham, quien también parecía estar echando espuma por la boca. Y exactamente igual también teníamos a Howard Lutnick. Esta fue una escena totalmente asquerosa, la verdad, así que permítanme mostrarles lo que pasó. Donald Trump dijo que él coordinó la invasión a Venezuela con todas las compañías petroleras antes y después de lo que sucedió. Dijo que todas las compañías petroleras están al tanto y que están preparados para meter sus manos en este petróleo venezolano. Yes. Before and after. And they want to go in and they're going to do a great job for the people of Venezuela. And they're going to represent us. Ahora, no debería de pasársenos por alto a ninguno de nosotros que el plazo para que el Departamento de Justicia proporcionara las explicaciones sobre las tachaduras de Epstein y un informe sobre la revisión de documentos de los archivos de Jeffrey Epstein vencía hace menos de una semana. Ellos incumplieron con este plazo, por ende rompieron la ley, así que yo supongo que el plan de Donald Trump para evitar, o mejor dicho, para continuar encubriendo los archivos de Jeffrey Epstein, es hacer lo que hizo con Venezuela. ¿A qué me refiero? Seguir invadiendo lugares, seguir cometiendo actos tan llamativos, por así decirlo, e ilegales, para que la gente deje de hablar poco a poco del tema de Jeffrey Epstein. Permíteme mostrarte qué más dijo Donald Trump cuando estaba en el Air Force One. Él dijo que las compañías petroleras estadounidenses están preparadas para entrar a suelo venezolano. Donald Trump dice que está preparado para recuperar lo que Venezuela robó, porque él alega que Venezuela robó todo ese petróleo venezolano, que no es venezolano, según Donald, que es americano. Ahora, quiero que seamos muy claros. Venezuela ha hecho 1000 cosas mal con Maduro, pero el petróleo no es robado. El petróleo sí le pertenece a Venezuela. Pero esto es lo que Donald Trump está escupiendo por su boca. De verdad suena bastante similar a Vladimir Putin. Miren, por favor. The oil companies are going to go in and rebuild their system. They're going to spend billions of dollars and they're going to take the oil out of the ground and we're taking back what they stole. Remember, they stole our property. It was the greatest theft in the history of America. Nobody has ever stolen our property like they have. They took our oil away from us. They took the infrastructure away. And all that infrastructure is rotted and decayed. And the oil companies are going to go in and rebuild it. We're not going to spend very much money at all, if anything. But the oil companies are going to go, we're going to take our oil back. Luego le preguntan a Donald Trump si va a permitir que la mano derecha de Nicolás Maduro, la ex vicepresidenta y actual presidenta interina de Venezuela, Dulce Rodríguez, tenga elecciones justas, democráticas. Todo esto para que alguien como María Corina Machado o alguien como Edmundo González pueda entrar para postularse para presidente y evidentemente ganar. Donald Trump dice que no, que él no está esperando ningún tipo de elecciones democráticas ni nada similar a eso. Donald Trump básicamente está diciendo que no, que él quiere tener su títere marxista ahí y lo que más le importa es quitarles todo su petróleo. Solo quiero que escuchen lo que el tipo está diciendo en sus propias palabras. Miren, por favor. Go ahead. No, are you going to demand that Delcy Rodriguez let opposition figures return or free any political prisoners? We haven't gotten to that yet. Right now, what we want to do is fix up the oil, fix up the country, bring the country back, and then have elections. No, is it fair? We better bring the country back. Otherwise, you're going to have a mess that's so bad. It was really bad. It's going to get a lot worse unless we go in and fix it. Is the
Entonces, un reportero le pregunta a Donald Trump qué es lo que necesita Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela. Donald Trump dice que lo que Estados Unidos necesita, que es lo más importante para Donald, es que Venezuela entregue todo el petróleo. Total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. Y luego Donald Trump dice que va a apoderarse de Groenlandia, porque Groenlandia es la siguiente. Él dice que tal vez no mañana, pero que probablemente en 2 meses se apoderen de Groenlandia. Y es más, Donald Trump dice que Europa solito les va a terminar entregando Groenlandia. Luego Donald Trump miente como siempre y dice que China y Rusia tienen sus barcos en Groenlandia. Según él, Groenlandia simplemente tiene que convertirse en Estados Unidos. Quiero que vean este clip de Donald Trump diciendo necesitamos Groenlandia. Miren por favor. Let's talk about Greenland in 20 days. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. I think it's a big one. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. They thought that was a great move. What would the justification be for a claim to Greenland? What would the justification? Oh, I don't want to talk about Greenland now. I just say this. We need Greenland from the standpoint of national security. And the European Union needs us to have it. And they know that. A continuación, a Donald Trump se le pregunta sobre Delcy Rodríguez y su evidente secuestro a Nicolás Maduro. Y Donald Trump dice, sí, me gusta ese término, lo secuestramos. Eso es lo que hacemos nosotros, nos llevamos a líderes de países soberanos. En este caso, líderes ilegítimos, pues Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Él se robó básicamente la presidencia. Miren el clip, por favor. Any kind of peacekeeping? I think Americans are very... It depends on what happens. It depends a little bit on the new administration, if you want to call it. So do you see that pushback from Rodriguez and ultimately... Well, I don't think there was pushback. I think that... She called it... Well, you know, you hear a different person than I hear. Really? So you have spoken with her? We talked to them, yeah. Oh, you did speak? They've been very good. Because she called it kidnapping of Maduro. It's all right. It's not a bad term. Luego se le preguntó a Donald Trump si habrá tropas estadounidenses en suelo venezolano próximamente. Donald Trump dice, eso está de verse porque hay que ver si Delcy Rodríguez nos entrega pacíficamente el petróleo. It's off the table now. No, it's not. If they don't behave, we will do a second strike. The question is that the American troops, are they going to be on the ground? They're doing any kind of peacekeeping? I think Americans are very... It depends on what happens. It depends a little bit on the new administration, if you want to call it that. Luego, Donald Trump dice, saben que tenemos vecinos muy enfermos. Aunque yo creo que esto es proyección porque todos sabemos que el más enfermo aquí es Donald Trump. O sea, quiero decir, Donald Trump es un tipo enfermo, un tipo condenado, que debería estar en la cárcel por abuso de ya saben qué, por asociarse con Jeffrey Epstein, por estar en Mar-a-Lago y Mar-a-Lago estar tan asociado con crímenes asquerosos. Miren el clip, por favor. It's successful, and where the oil is allowed to freely come out because that's good, it gets the prices down. That's good for our country. Now, we have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick, too. Run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and... It sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people, yeah. Luego tienes a Lindsey Graham básicamente escupiendo espuma por la boca diciendo, vamos por ti, Cuba, vas a ser la próxima. Quiero decir, ¿qué están diciendo? Pareciera que estuvieran hablando de algo tan simple como asistir a una reunión o como que vas a robarle un dulce a cualquier persona. No, estás hablando de invadir un país. And as to this commander-in-chief, he did something people talked about doing. You just wait for Cuba. Cuba is a communist dictatorship that's killed priests and nuns. They've preyed on their own people. Their days are numbered. We're going to wake up one day, I hope in 26,
in our backyard, we're going to have allies in these countries doing business with America, not narco-terrorist dictators killing Americans. This is a big frigging day. And everybody in the world is thinking differently than they were just a few days ago because of what you did. Y Lindsey Graham luego dice, seamos claros, esto no es intervencionismo. Y dice que Estados Unidos va a ser más próspero con los próximos acuerdos comerciales. Eso va a hacer, según ella, que Estados Unidos vuelva a ser grande de nuevo. Miren, por favor. You take down the source of the problem. President Trump didn't wake up one day and say, hey, let's take Venezuela. He did what other people talked about, but didn't have the balls or the guts to do it. This is a good thing. This is not interventionism. This is making America safer. We're going to be more prosperous because of the business deals. There are going to be Americans alive today because he shut down a narco-terrorist state called Venezuela. This is a good thing, not a bad thing. Luego Donald Trump dice, esto es lo que mis votantes querían guerra. Básicamente está diciendo que cuando él se promulgó como un presidente antiguerras, lo que realmente estaba diciendo es que iba a crear las mejores guerras. Y básicamente Donald Trump está declarándole abstractamente la guerra al hemisferio occidental. The voters that voted for me, yeah. Let me just tell you, the voters that voted for me are thrilled. They said, this is what we voted for. Y Lindsey Graham en este punto está como, ¿vieron lo que le pasó a Maduro por no querer aceptar a Donald Trump? Lo secuestramos. Y lo mismo le va a pasar a Venezuela si no escucha y acepta a Donald Trump. Básicamente está haciendo lo que yo te dije, utilizando como precedente lo que acaba de pasar para amenazar a otros países. Y el problema aquí no es que lo haga con quien sea, no. El problema aquí es que Estados Unidos siempre ha sido visto como la policía del mundo. Como te lo dije en otros videos. Siempre que pasa un crimen grande, ¿qué pasa? Interviene la CIA, interviene la DEA en el caso del narcotráfico, siempre intervienen autoridades gigantescas estadounidenses. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando este país policía se convierte en un país criminal? Países como Rusia, países como China, comienzan a decir, si Estados Unidos lo hizo, yo también puedo hacerlo. Y esto va a desencadenar una guerra global. So if you tell people in Cuba, you need to stop being a communist dictatorship threatening America, you should go somewhere else. You better take the offer. Maduro has nobody to blame but himself. He gave him a way out. He chose to defy Trump and the U.S. military, and his ass is in jail where he deserves to be, and every president has said the same thing, but he didn't. Y luego un reportero le dice, y le pregunta mejor dicho, entonces hay otras empresas con las que ha estado negociando hacer acuerdos comerciales en Venezuela. Donald Trump dice muchas, de hecho hemos hablado de poner varias empresas estadounidenses ahí. Todo esto claro robando sus minerales, sus recursos, y luego Howard Lutnick añade, sí, exactamente eso es lo que vamos a hacer, dice. Vamos a tomar su acero, vamos a tomar básicamente todos sus minerales. Ellos tienen una gran historia minera, y todo eso va a ser de Estados Unidos. It's a disaster. We got to fix the country fast. Dealing with Venezuela, maybe Mr. Lutnick could talk about that. Are there any other corporations, entities outside? Many outside of the oil business. Well, the oil business, yes, but outside, yes. Howard, you want to have steel, you have minerals, right? All the critical minerals. They have a great mining history that's gone rusty. So steel, aluminum, minerals. I mean, this is all. It's a rich. It was once upon a time one of the great economies and cultures of the world, and it was destroyed, and now President Trump is going to fix it and bring it back for the Venezuela. But it's not easy. It's really gone bad. But it's got potential. What? Any rare earth minerals? They have rare earth, but everybody has rare earth. Rare earth is not rare. What's rare is the processing. We're doing processing plants all over. There's no such thing as rare earth. The rare earth is everywhere. What isn't everywhere is the processing of rare earth, and we have a lot of places going up right now. One thing we haven't heard you specifically. Luego Donald Trump atacó a México y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no le quedó otra alternativa más que defender México, defender la soberanía de México. Luego vemos al presidente de Colombia responder a la soberanía de Colombia. Te quiero decir muy en claro mi opinión es que ambos presidentes, Sheinbaum y Petro de Colombia, para mí no son buenos mandatarios, en absoluto. No estoy a favor, como te lo he dicho antes, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo me considero alguien que apoya el buen estado de la economía, el buen estado de la sociedad, básicamente la buena política. Y por más que Sheinbaum y Petro son de izquierda, me parece que son pésimos al mando. Y aún así considero que proteger la soberanía de su país
es algo bueno que están haciendo en contra de Trump. Way you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. Luego Donald Trump se va por una tangente un poco extraña y dice que él predijo el 11 de septiembre. Porque claro, él dice que en ese tiempo él le decía a todo el mundo, vayan por Bin Laden. Y luego se gira hacia Lindsey Graham y dice, ¿sabes? Yo les advertí siempre sobre esto. Básicamente está diciendo que no hubiera existido un 11 de septiembre si le hubieran hecho caso a él. Y Lindsey Graham, como es de esperarse, le dice, claro que sí, jefecito, claro que sí. By the way, you mentioned something that's interesting. Lindsay mentioned Bin Laden. I wrote about Bin Laden 1 year before the attack on the World Trade Center. And I said, you got to go after Bin Laden. It was in my book. And very few people want to say that, but it was in my book. You know that, I think. You've actually talked about it. But if they would have listened to me, they would have taken out Bin Laden, and you wouldn't have had the World Trade Center tragedy. Yeah, this is certainly going. Did you know that? I predicted Bin Laden. I learned something every day. No, but did you hear that? Well, I did now. I just heard it right No, now. I wrote a book. It was 1 year before the attack. Por fin, la Cámara de Representantes se está rebelando ante Donald Trump y ante Mike Johnson, ya que ahora último se han embarcado en actos de desafío silenciosos. Probablemente ni siquiera hayas escuchado hablar de esto, pero te aseguro que el viernes esta noticia va a explotar. Todo esto va a ser mediante una moción de consentimiento unánime, y acordó tratar 2 vetos que Donald Trump emitió anteriormente. Y la razón no declarada para que la Cámara de Representantes esté asumiendo es el tema de anular estos vetos de Donald Trump. Quiero explicarte lo que vetó Donald Trump y quiero explicarte lo que está pasando también dentro de la Cámara de Representantes. Les quiero explicar también por qué Mike Johnson en este punto está más débil que nunca y también quiero que sepan qué va a pasar cuando la Cámara de Representantes vuelva a entrar en sesión. Incluyendo que por fin se va a dar la votación en la Cámara de Representantes para extender los subsidios de la Ley de Cuidados de Salud accesibles. Si esto se da, se van a extender por 3 años más y sería una bendición porque las personas ya están pagando más por sus primas médicas. Pero Mike Johnson está tratando de evitar esto a como dé lugar y de eso vamos a hablar. Esto se hizo de manera muy silenciosa y fue publicado en la cuenta de redes sociales de la Galería de la Prensa de la Cámara. Esto fue lo que escribieron en la cuenta. El secretario le llegó un mensaje de veto del presidente respecto a la HR 131 para terminar el conducto del Valle de Arkansas y la ley HR 504, la ley de enmiendas al área reservada de los Miccosukee. Luego, un poco después, la Galería de Prensa de la Cámara publicó. La presidencia solicitó consentimiento unánime para considerar los mensajes de veto para la HR 131 y la HR 504. Que tengan lugar el 8 de enero del 2026, acordado sin objeciones. ¿Qué significa esto? Significa que la Cámara de Representantes está considerando realmente anular los 2 vetos de Donald Trump. Estos fueron 2 vetos despreciables de su parte. Uno ha estado recibiendo más atención, la HR 131, para terminar el conducto del Valle de Arkansas. Esta fue patrocinada por Laura Boebert y era un proyecto muy bueno para proporcionar agua limpia al menos a 50.000 personas en Colorado. Como muchos saben, el agua en Colorado, por varios temas territoriales, se puede volver muy tóxica para el consumo humano de vez en cuando. Así que esto proporcionaría agua limpia y acceso a agua de una forma más económica. Pero Donald Trump decidió vetarla por 2 razones. La primera, Laura Boebert, ya que Laura Boebert firmó la petición de descargo a favor de la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein. Y como todos sabemos, Donald Trump odia a quien no lo apoya, así que esa es una de las opciones por las que Donald Trump decidió vetar eso. Además de todo esto, Donald Trump está enojado con Colorado y está tomando represalias, ya que Colorado no desea liberar a Tina Peters, una conspiradora de Donald Trump que está involucrada o correlacionada con Donald Trump por intentar derrocar los resultados de las elecciones del 2020. Esta fue una de las leyes que Donald Trump vetó. La otra involucra a la tribu Miccosukee. Tiene sus tierras triviales y ceremoniales en el área de los Everglades, donde el régimen de Donald Trump, trabajando conjunto con DeSantis, ignoró los derechos tribales, las reclamaciones tribales y la propiedad de la tierra de la tribu Miccosukee, y construyeron ahí de hecho el campo de concentración Alligator Alcatraz, justamente en los territorios ceremoniales de la tribu. Como dice Anacabo, en julio la tribu Miccosukee demandó a Florida y al gobierno federal por la instalación de detención de inmigrantes construida apresuradamente en los Everglades, un
lugar que los Mikosuki llaman hogar. Donald Trump acaba de vetar la financiación para un proyecto de agua para la tribu, apoyado de forma bipartidista. Y en el veto de Trump, él cita la oposición de ellos a sus políticas de inmigración. Así que Donald Trump se está vengando de los Mikosuki, se está vengando de Laura Boebert y se está vengando de Colorado. Quiero decir, estos son actos tan viles y tan malos porque es un hombre que se está resintiendo y está dejando de hacer cosas buenas, simplemente porque es un niño resentido. Ahora, por supuesto, Mike Johnson apoya completamente esta conducta perversa de Donald Trump, tal como lo describe Marjorie Taylor Greene. La Cámara de Representantes no tiene como tal un presidente. Tal como lo dijo Marjorie, Mike Johnson no es un presidente de la Cámara de Representantes legítimo. Porque sí, Mike Johnson no actúa como un presidente. Mike Johnson es más un títere de Donald Trump que hace exactamente lo que Donald Trump lo obliga a hacer. Entonces, ¿cómo fue que el viernes, muy silenciosamente, la Cámara de Representantes puso su agenda para el 8 de enero? La consideración de los mensajes de veto, lo cual significaría anularlos. Lo que yo creo que está pasando es que Mike Johnson se está dando cuenta de que su presidencia pende de un hilo. Cuando el Congreso regrese a trabajar, se van a dar cuenta de qué tan fuerte ha sido este encubrimiento de la red de tráfico, ya saben qué, de Donald Trump. Y qué tanto el movimiento MAGA los ha apoyado, o ha encubierto. Y además van a hablar de qué tanto ha roto la ley Donald Trump con el tema de la transparencia de la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. Además de esto, como todos sabemos, hay un cierre de gobierno programado para el 30 de enero. Y yo sé que probablemente me vas a decir, oye, ¿cómo que otro cierre de gobierno? Si recién se cerró el gobierno y duró mucho tiempo. Pues sí, el 30 de enero va a haber un cierre de gobierno. Y todo esto porque el gobierno de Donald Trump está a punto de quedarse sin dinero otra vez. Y tal vez tú me preguntes, oye José, yo no sé mucho de política, ¿esto es normal? ¿Esto pasa cada presidencia? No, esto no pasa cada presidencia, esto es un caso aislado y es una forma de demostrar la pésima administración que ha tenido Donald Trump como presidente. Se supone que la Cámara de Representantes debe de ser competente y trabajar bien, trabajar con el Poder Ejecutivo. Debería de poder elaborar un presupuesto que financie el gobierno. Pero el problema es que el régimen de Donald Trump y estos republicanos MAGA son completamente incompetentes. Así que la próxima fecha límite para el cierre es dentro de 4 semanas. El Congreso tiene 12 días programados de actividad legislativa este mes. 9 de los 12 proyectos de ley de financiamiento del gobierno siguen sin terminarse. Solo piensen en eso. Solo tienen programados 12 días de trabajo cuando regresen al mes. Así que yo creo que Mike Johnson simplemente terminó estas reconsideraciones del veto y las anulaciones del veto porque tiene que lidiar con la asamblea. Porque sí, la asamblea en este punto está en plena revuelta. También, ¿qué esperamos que se presente ante la Cámara? Como explica Jamie Dupree, junto con un proyecto de ley sobre cabezales de ducha, si para enmendar la ley política y conservación de energía para revisar la definición de cabezales de ducha, este es uno de los temas principales de Mike Johnson. Y en eso intenta centrar su atención, en los cabezales de ducha. Pero, ¿qué más va a surgir? Una extensión de 3 años de los subsidios de los seguros de salud impulsada por los demócratas a través de una petición de descarga. Los demócratas pudieron sacarlo adelante, lograron que los republicanos de MAGA firmaran la petición. 2 anulaciones de vetos de Donald Trump que acabo de describir. Y estos 9 proyectos de ley financiados por el gobierno sin terminar. Y tienen 12 días para hacerlo. Así que Mike Johnson en este punto se encuentra completamente abrumado. Ahora podemos ver a varios republicanos MAGA huyendo antes de que el Congreso se reabra. Miren cómo este republicano le cerró la puerta a Manu Raju. Miren por favor. You can't close the door on me. What are you doing? Are you considering running for a seat in Texas? Why won't you answer the question, Mr. Ice? Cuando tú escuchas realmente a los miembros republicanos MAGA, puedes escuchar realmente qué tan enojados están con el presidente Mike Johnson. Como Lawler y Kelly, que esto fue lo que le dijeron a Manu Raju. Miren, por favor. So where does that leave you? I am pissed for the American people. This is absolute bullshit, and it's absurd that we are in a body with 435 members. Everybody has a responsibility to serve their district, to serve their constituents. What do you say, though, to the speaker who's not going to give you a vote on this ACA extension? That's a failure of leadership. I mean, we have, members on both sides who believe this is an urgent issue, and it is for all of our members in terms of what their constituents are going to have to deal with in the start of the new year. So what's wrong with having a vote? Esto es lo que el republicano Don Bacon de Nebraska le dijo a Manu Raju. Miren, por favor. And all these folks are going to go back home, and you're going to have to look voters in the eye and say we've done nothing while their premiums are going up like $2,000 a month. It's not going to happen. The reality is going to hit here. To me, it's just basic reality. We need a short-term extension, and then let's talk about some deeper reforms. The speaker seems dead set against this, though. Because what he's hearing from a lot of folks, hey, we didn't vote for ACA, we didn't vote for the IRA, this is a Democrat problem, but we're in charge. How bad do you think this will be for Republicans if you do not extend these subsidies? I think it will be used like a sledgehammer on us a year from now.
the reality will be bad. Aquí está lo que Tom Tillis y otros dijeron. Miren, por favor. Do you think it would make sense for the administration to release this video? I'm okay with it being released, and I'm okay with what happened. We got to release the video. Look, we got to get the Epstein files released. We got to get any videos that do not in any way compromise mission integrity down there. Just get the stuff out there. Would you rather see a different Secretary of Defense? I just want to see the facts so I can make an informed decision. Esto es lo que el republicano MAGA Fitzpatrick tuvo que decir. I say that if you don't have a better plan, then get on board with ours, but doing nothing is not an option, right? I mean, I've heard so many people in the Republican conference rail on the Affordable Care Act, rail on Obamacare, rail on the premium tax credits. And if you want to criticize something, that's okay as long as you have a better alternative. They have never offered a better alternative. We went down this healthcare path my freshman term. I voted against the repeal of the ACA. I thought the replacement was insufficient. It was hastily put together, not well thought out. And here we are, 8 years later, and they still have not been able to put together an articulable plan that's going to work for everyday Americans. So, is a premium tax credit structure perfect? No, it's not. I don't like the fact that there's no income caps. I don't like the fact that the money all goes to the insurance company and rather than having some go to the individual. But right now, with a cliff upon us at the end of the year, I think we have to extend it out a minimum of 2 years with guardrails, with income caps. Solo quiero recordarles que la petición de descarga de los archivos de Jeffrey Epstein, para la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, mejor dicho, no fue la única petición de descarga. También estuvo la petición de descarga en esta petición colectiva, una negociación colectiva de los empleados federales después de que Donald Trump y el movimiento MAGA intentaran bloquearla. Y luego tienes al Congreso trabajando para poder bloquear estos vetos de Donald Trump. Donald Trump está perdiendo el control ahora que se ha convocado una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Donald Trump está haciendo publicación tras publicación mientras que se lleva a cabo esta reunión en el Consejo de Seguridad. Donald Trump continúa hablando, aunque no lo creas, de las elecciones del 2020 y continúa mintiendo a las personas diciéndoles que esas elecciones se las robaron, cuando esto no fue así. Al mismo tiempo se lleva a cabo la reunión del Consejo de Seguridad, donde escuchamos a Michael Waltz. Él es el embajador de Donald Trump ante las Naciones Unidas. Él dice que el hemisferio occidental debería de ser controlado por Estados Unidos y luego dice que la razón por la que invadieron Venezuela fue para obtener su petróleo. Y afirma que van a hacer lo mismo que hicieron con Venezuela en todo el hemisferio occidental. No mencionan nada sobre la ONU, no mencionan nada sobre la soberanía. Esto básicamente es un discurso imperialista puro y duro. Escuchen ustedes mismos, escuchen a Michael Waltz. Miren por favor. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. Luego el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, dice que realmente no hubo una guerra en contra de Venezuela. Dijo que fue únicamente una operación de aplicación de la ley y que no entiende por qué todo el mundo dice que fue una guerra. Miren por favor. Colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolas Maduro and Celia Flores. Colleagues, Nicolas Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. A similar action was taken in 1989 against Manuel
Noriega. Entonces Estados Unidos está siendo cuestionado por todos, desde China hasta Rusia y Dinamarca. Aquí está la cuestión: pierdes absolutamente cualquier autoridad moral. Pierdes el derecho a afirmar los derechos sobre cualquier nación o a involucrarte, mejor dicho, en el diálogo. Así que esto le dio la oportunidad a Rusia y a China para poder condenar a Estados Unidos por alterar el orden mundial. Ese, de hecho, es parte de las consecuencias de actuar de una forma tan ilegal como lo hizo Estados Unidos, mejor dicho Donald Trump, en contra de Venezuela. Aquí está el embajador adjunto de China para las Naciones Unidas diciendo que China se encuentra absolutamente conmocionada y ordena energéticamente una acción unilateral en contra de los Estados Unidos. On January the 3rd, the United States blatantly launched large-scale military strikes against Venezuela, forcibly seized Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, and took them out of the country. It claimed that it will run Venezuela and even didn't rule out launching a second round of military operations on an even larger scale. China is deeply shocked by and strongly condemns the unilateral, illegal, and bullying acts of the U.S. For some time now, the international community has repeatedly expressed grave concern over the U.S. sanctions, blockade, and threats of force against Venezuela. The Council convened 2 emergency meetings, during which Secretary General Guterres, many Council members, and countries in the region and beyond unanimously called for abiding by the UN Charter and the international law, maintaining calm and restraint, resolving disputes peacefully, de-escalating tensions, and safeguarding regional stability. However, as a permanent member of the Council, the U.S. has disregarded the grave concerns of the international community, wantonly trampled upon Venezuela's sovereignty, security, and legitimate rights and interests, and seriously violated the principles of sovereign equality, non-interference in internal affairs, peaceful settlement of international disputes, and the prohibition of the use of force in international relations. These principles constitute the fundamental tenets of the UN Charter and form the cornerstone of maintaining international peace and security. Ahora, normalmente en una situación como esta, verías a los aliados de Estados Unidos levantar la voz. Pero no aquí. Aquí está el embajador adjunto de China instando a los Estados Unidos a atacar el derecho internacional. Quiero decir, ver esta reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que básicamente estamos viendo cómo dejan a Estados Unidos como lo peor del mundo. Y que, aún peor, Rusia y China, que son malvados, básicamente, están en contra de Estados Unidos por sus acciones. Esto ya es denigrante. Realmente es muy trágico ver esto, ver que Estados Unidos pasó de ser un país que era considerado como, en otras palabras, el policía del mundo, porque como lo he dicho en otros videos, cuando pasaba algo grave en un país, ¿qué es lo que escuchábamos? Entró el FBI, entró la CIA, entró la DEA, entraron las Delta Force. Pero, claro, ahora Estados Unidos es el criminal del mundo gracias a Donald Trump. Un aplauso. En un año consiguió algo que muchos dictadores quisieran conseguir. Latin America and the Caribbean, and indeed internationally. China firmly opposes this, and the international community has also expressed widespread grave concern and strong condemnation. We urge the U.S. to heed the overwhelming voice of the international community, abide by international law and the purposes and principles of the UN Charter, cease infringing upon the sovereignty and security of other countries, stop toppling the government of Venezuela, and return to the path of political solutions through dialogue and negotiations. We call on the U.S. to ensure the personal safety of President Maduro and his wife and to release them at once. We support the Council in fulfilling its primary responsibility to maintain international peace and security, and we support all efforts by the UN Secretary General, regional countries, and organizations that contribute to promoting dialogue and de-escalating the situation. President, the lessons of history are a stark warning. Military means are not the solution to problems, and the indiscriminate use of force will only lead to greater crisis. Y luego escuchamos al embajador danés, y esto es muy importante ya que Donald Trump ha amenazado que el siguiente en caer va a ser Groenlandia, o sea que va a invadir Groenlandia. Bueno, la verdad lo que dijo Donald Trump fue que los siguientes van a ser Cuba, Groenlandia, Colombia y potencialmente Canadá. Quiero decir, Donald Trump lleva meses diciendo esta retórica del estado número 51, refiriéndose a que le quiere quitar la soberanía a Canadá para convertirlo en un estado de Estados Unidos. Pero últimamente Donald Trump ha estado insistiendo mucho con invadir Groenlandia, y como todos sabemos, Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca. Esto es lo que dijo el embajador danés. Mira, por favor.
Denmark recalls the foundational principle of international law that forbids states from threatening or using force against another state's territorial integrity and political independence. This imperative is enshrined in Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter. Members of the UN Security Council have a special responsibility to uphold these principles. The principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity must be respected. The inviolability of borders is not up for negotiation. These are universal, sacrosanct principles enshrined in international law. They apply everywhere. Luego tuvimos a un embajador ruso condenando a los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo el embajador ruso. Está bien, esta es su orden basada en reglas, sobre el cual solíamos darnos lecciones. Esto es sobre los que nos daban sermones. Pero tal vez deberíamos hacerlo de una forma diferente. O sea, ¿se dan cuenta de que el hecho de que Donald Trump haya tomado estas acciones le da la potestad moral a Rusia, de hacer esto? Miren, por favor. Depending upon the political landscape. Today, we are reaping the consequences of their recklessness and selectivity in matters related to respect for the norms of international law, which were linked to the so-called rules-based world order. Here is your rules-based world order in all of its glory, which is Aquí tenemos más del embajador ruso atacando a Estados Unidos, diciendo, y ojo, que está conmocionado, que está impactado con el accionar de Estados Unidos. Está horrorizado con el cinismo en el que Washington D.C. está queriendo ocultar todo para llevarse claro los recursos de Venezuela. Claro, Rusia está impactado y horrorizado, ¿verdad? Rusia, el país que ataca diariamente a Ucrania. Pero bueno, miren por favor. Aggression due to a fear of angering the American global gendarme, which is attempting to once again rear its head. We are particularly appalled by the unparalleled cynicism with which Washington did not even attempt to conceal the true aims of its criminal operation, namely the establishment of unbridled control over Venezuela's natural resources and the assertion of their hegemonical ambitions in Latin America. In this way, Washington is generating fresh... Solo piensen en esto. Rusia, un país que ha atacado un montón de veces a Ucrania, un país que ha hecho cosas más aterradoras y atroces que Estados Unidos contra Ucrania, cree que tiene la potestad moral para ir a las Naciones Unidas y darle una lección moral a Estados Unidos. Pero repito, esto se da gracias a la forma en la que Donald Trump ha llevado todo esto. A la forma ilegal. Y te lo advertí en otros videos. Te dije que el hecho de que Nicolás Maduro ya no esté en el poder me parece ideal, me parece fenomenal. Es más, había un grupo militar privado que lo quería hacer, y si lo hacían ellos, era mejor, porque era un grupo militar privado, era su problema. Pero Donald Trump decidió hacerlo en nombre de todo Estados Unidos. Donald Trump decidió hacerlo de forma ilegal, inconstitucional y sin pedir permiso a nadie. Ahí está el problema. Y yo te advertí, te dije que probablemente muchos países iban a decir cosas como la que está pasando ahora, que Rusia se cree tener esta potestad para poder quejarse de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que mientras Estados Unidos está bajo estos ataques, Donald Trump está publicando fotos de molinos eólicos y águilas muertas. Bueno, halcones muertos. Y lo peor de todo es que Donald Trump se queja de estos molinos de viento, pero ni siquiera son molinos de viento estadounidenses. Son molinos de viento de España, de Taiwán, de Japón, de China. Y son fotos viejas, como del 2010 y 2006. There is no and can be no justification for the crimes cynically perpetrated by the United States in Caracas. We firmly condemn the U.S. act of armed aggression against Venezuela in breach of all international legal norms. In connection with the confirmed reports about the presence of the abducted president of Venezuela, Nicolás Maduro, and his spouse in the United States, today, as we are aware, they are in New York, we call upon, corrects the Speaker, the U.S. leadership to immediately release the legitimately elected president of an independent state and his spouse. Any problems existing or conflict between the United States and Venezuela need to be resolved through dialogue. And this is precisely what is enshrined in the UN Charter, for purposes and the principles of which a number of states in recent years have begun to apply selectively. Esto viene de Rusia, y cuando te involucras en una conducta ilegal y no respetas una carta de la ONU, como lo está haciendo Estados Unidos, estas son las consecuencias naturales. Esto es exactamente lo que advertimos que iba a pasar.
Rusia y China están ahora en contra de Estados Unidos, porque como te lo vengo diciendo, creen que tienen esta autoridad moral, aunque ellos son peor que Estados Unidos, pero claro, no habían capturado al líder extremo contrario. Luego escuchamos a la subsecretaria de la ONU, Rosemary DiCarlo. Ella está leyendo una declaración del secretario general de las Naciones Unidas, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en la reunión del Consejo de Seguridad ante Venezuela. Esto fue lo que ella expuso sobre lo profundamente preocupados que están por las acciones que se han tomado últimamente. I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The maintenance of international peace and security depends on the continued commitment of all member states to adhere to all the provisions of the Charter. Mr. President, Venezuela has experienced decades of internal instability and social and economic turmoil. Democracy has been undermined. Millions of its people have fled the country. The situation is critical, but it is still possible to prevent a wider and more destructive conflagration. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan people. I also urge Venezuela's neighbors and the international community more broadly to act in a spirit of solidarity and in adherence to the principles, laws, and rules erected to promote peaceful coexistence. I welcome and am ready to support all efforts aimed at assisting Venezuelans in finding a peaceful way forward. Mr. President, Excellencies, in situations as confused as complex as the one we now face, it is important to stick to principles. Respect for the UN Charter and all other applicable legal frameworks to safeguard peace and security. Respect for the principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity of states. The prohibition of the threat or use of force. The power of the law must prevail. International law contains tools to address issues such as illicit traffic in narcotics, disputes about resources, and human rights concerns. This is the route we need to take. Sí, y mientras todo esto pasa, Donald Trump continúa publicando en redes sociales que las elecciones del 2020 fueron robadas. Elecciones de hace 6 años. Esto es lo que publica. Me gusta que Trump esté volviendo el fraude electoral del 2020 justo a tiempo para las elecciones del 2026. Donald Trump no olvida nada. ¿O qué tal está? Un experto en informática, tras obtener acceso a una imagen forense de Dominion, muestra que las elecciones del 2020 fueron robadas y que también fueron robadas recientemente en Brasil. Los votos de Donald Trump fueron cambiados por votos de Joe Biden. Quiero decir, esto es sobre lo que el tipo está publicando ahora mismo. Luego hace que estos pequeños secuaces que tiene, estos republicanos que están dentro de los medios del régimen, hagan acotaciones en los medios terroríficas. Aquí tienes al congresista republicano Scott Fitzgerald diciendo que esto no fue una invasión, que esto no fue una guerra, que esto fue simplemente una operación militar correcta. I think the more analysis and the more I hear those that have a legitimate opinion about what happened, and if you just take kind of what Secretary Hegseth said kind of at face value, this is strictly a law enforcement type of operation with support from the U.S. military. They can debate all they want, the Monroe Doctrine, which I would say, I think one of the things that's been missing in the discussion is that President Roosevelt revisited this, Teddy Roosevelt, and, made it very clear that this is about each hemisphere as well globally, and our ability to make sure that countries that are located in our backyard are not a threat to the states, and that's why I think they can debate this all day in the U.S. Senate, which they're known for, but at the end of the day, it was a law enforcement action.
Well, I mean, it's really interesting to see the priorities of the Democrats right now and how they get so upset over everything President Trump does. Meanwhile, he's focusing on such enormous things, drugs coming into the country, securing our borders. It's quite a difference in terms of what you're looking at, in terms of priorities of the Democrats. Congress returning to Washington today to face a tight legislative count. It's a great day, quite frankly, Maria. You talk about the extraction of Maduro. Actually, it was the extradition of a illegitimate leader, someone who stole an election, was not the legitimate president of Venezuela. And it's amazing that the Trump administration has the courage because of their leader. Donald Trump is the president of peace, and what he's doing is stabilizing the region. Americans are safer today. The region is safer today, the Western Hemisphere, because of the action that the Trump administration took the other night. Glad the president didn't just take Maduro and walk away. I'm glad that he is committed. He is committed to freedom and democracy in Venezuela. Now, I've talked to Marco Rubio about it. I've talked to the president about it. They're committed to freedom and liberty. Now, I can't tell you how they're going to get there, but I believe we're going to get there. Would condemn Trump going into Greenland, just to be clear. Well, let me be really clear about Greenland. The future of Greenland is for Greenland and the Kingdom of Denmark. Denmark is a close European ally, a close NATO ally, and the future, therefore, has to be for Greenland, for the Kingdom of Denmark, and only for Greenland and the Kingdom of Denmark. And we're absolutely clear about that. The Danish Prime Minister's told Trump to stop the threats about Greenland. Do you agree with her? Well, I'd stand with her. Okay. And she's right about the future of Greenland. Okay. Y bueno, amigos, yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos, como lo hago absolutamente todos los días. Como siempre les digo, para mí lo más importante es su opinión y me encantaría que la pongan en los comentarios. Además, si este video les gustó, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.